El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos agradecidos al Señor por el matrimonio, que es una institución sagrada, y queremos compartir en este día el amor de Dios para el hogar, para la familia. Te damos la bienvenida a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Se está llevando todos los jueves de 5 a 6 el culto familiar. Hermano querido, bienvenido seas aquí desde Viescay, Ministerio de Oración. Yolanda Huerta y Sergio Huerta, les damos la bienvenida aquí desde Viescay, desde nuestro hogar. Querido hermano, estamos orando y suplicando a Dios por las familias, los matrimonios, para que Dios nos dé ese cerco protector que cada uno de nosotros necesitamos. Queremos consagrar, hermano querido, este ministerio, que es un ministerio de amor, un ministerio de compasión, y vamos a suplicar que el Espíritu Santo sea el que dirija este ministerio y que dé la sabiduría y que dé la gracia, hermano, para que ese hogar esté establecido en el orden divino. Ese es el deseo del corazón del Señor, porque el Señor ama la familia, el matrimonio. Queremos invitarte, querido hermano, a que participes en esta oración, poniendo tu hogar, tu familia, en las manos de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y vamos a suplicar en este momento por el culto familiar, para que ponga el deseo el Señor en el corazón de poner ese altar espiritual en las manos del Señor para esa familia. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos unimos en el nombre de Jesús, con una misma fe y un mismo espíritu, alabando y bendiciendo tu santa presencia.
Te damos gracias, Señor, porque a través de buscarte en oración, con el estudio de tu palabra, tú confirmas cada día tus planes para la familia. Te rogamos ante todo, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque deseamos que esta humilde oración suba al trono de la gracia y de la misericordia, reconociendo y confesando que hemos pecado, Señor, que hemos sido desobedientes, que hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus principios. No hacemos tu voluntad, sino la nuestra. Y te rogamos, Señor mío, danos, Señor, el poder para vencer el pecado, para vencer la indiferencia. Sabemos hacer lo bueno y seguimos rebeldes. Perdónanos, Señor. Aquí de rodillas, Señor, presento el culto familiar y te ruego, pon el deseo, Señor, en el corazón de ese padre, de esa madre, edificar el altar espiritual para que en el hogar se testifique tu palabra. Hacemos oraciones para que despiertes espíritu de oración y de gracia, para que cada hogar y cada familia esté cercada, Señor, con ese cerco protector que tú prometes. Te rogamos por los matrimonios y las familias y te ruego por el que ha escuchado por primera vez que tú estableciste, Señor, desde el principio, desde el Edén, estableciste una relación con el hombre. Y eso es oración. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por esta humilde oración y te ruego, Señor Jesucristo, que no traigas a memoria ni te acuerdes de esa falta y que reconcilies nuevamente nuestra vida. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y quisiéramos en este día de lo que se va a compartir en este día es el tema ¿con quién andas? Eso es, eso eres. Y vamos en este momento a pedir al Señor que a través de un escrito está, Él confirme lo que se va a decir en este día. Y en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, la palabra de Dios nos habla, hermano, en el libro de Amós 3:3. La palabra de Dios dice, y el título es, ¿con quién andas? Eso eres. ¿Qué tan importante, hermano querido, son las relaciones? Son las conversaciones. Aquí en el libro de Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que no, hermano. Cuando tú no estás de acuerdo en algo que alguien dice, te separas y no habitas con él. Es importante, hermano, en este día las relaciones con las que estamos, con las que nos relacionamos, porque eso influye mucho en nuestro pensar, en nuestro diario vivir. Y tenemos que ser cuidadosos, hermanos, qué compañías habitan en nuestro hogar con nuestros hijos o qué permitimos. Por eso el Señor claramente dice, si andarán juntos, si no estuvieran de acuerdo. Oigamos lo que la palabra de Dios nos habla acerca de las relaciones, acerca de la intimidad, acerca de la armonía que llevamos en el hogar cuando nos contaminamos con algo que no conviene. Por eso, Sergio, se está llevando en este día, ¿con quién andas? Eso eres. Así es. Y qué tan importante es buscar la compañía, sobre todo en nuestros hijos, en nuestros nietos. Sí. ¿Con quién andan? Ese es el comportamiento que van a tener. Así es. Por eso este día, oigamos lo que dice la palabra de Dios acerca, hermano, de lo que entra a tu hogar y de lo que tú mismo permites, querido hermano. Si estás buscando lo mejor, nuestra relación tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Así Sergio. hemos leído la palabra de Dios, hermanos, como el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, le hace un recordatorio al pueblo de Dios. Ellos habían salido de la cautividad del pecado. Ellos habían estado sometidos a la influencia idolátrica de las fuerzas del mal. Pero cuando una vez que fueron liberados, trae esta amonestación, y por eso es que la Escritura dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Es decir, una vez que somos liberados del pecado, debemos de cortar, hermanos, con toda relación pecaminosa que nos separe de los caminos de Dios. Debemos de obedecer lo que Dios dice
pero también la Escritura nos dice que toda mala influencia debe de ser cortada, porque no podemos andar en la verdad y no podemos andar en la mentira. O andamos en una o andamos en otra. Es por ello que la Escritura nos lo pregunta. Reflexionemos, hermanos, cada uno en nuestra vida, cómo ha sido o cómo es nuestro caminar, si es que verdaderamente nos consideramos como redimidos, como cristianos. Ya no podemos, hermanos, andar en las tentaciones, en los afanes del mundo, tal vez en el que en la vida pasada vivimos, aferrados a tradiciones, aferrados a costumbres, aferrados a vicios y toda serie de maldad. Ahora renovados, hermanos, por la presencia y la influencia del Espíritu Santo en nosotros, debemos de dejar esa vida pecaminosa. Cuando hay un propósito en común, nosotros andamos juntos con Jesús. Y aquí viene el contraste. La vida del pasado la hemos dejado, pero entonces debemos de aprender a andar junto con Jesús, tomados de su mano y siguiendo sus huellas, porque tenemos el propósito de que siguiendo de Jesús y andando con Él, alcanzaremos la meta que es la vida eterna. Es por eso, hermanos, que andar con Jesús no es ocasional. Andar con Jesús, hermanos, es un hábito continuo, porque hay una relación que hemos establecido, hay un compromiso, hay un pacto, hay una declaración de fe que hemos hecho, hermanos, para aferrarnos en obediencia a lo que Dios nos manda en su santa palabra. Amén. Estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde todo es falso y donde todo es superficial. Se pone por encima por lo que es verdadero, por lo que es natural y por lo que es perdurable. El saber escoger, hermanos, amistades no es algo ligero ni emocional. Y aquí es donde entra la influencia de los padres en el hogar. Nosotros, hermanos, vamos a adquirir el conocimiento de dos maneras. Una manera teórica, estudiando, escudriñando, y otra manera práctica, viviéndola. Es por ello que la responsabilidad de los padres, hermanos, para la formación, la educación, la dirección y la instrucción de sus hijos está en el hogar. Es por eso, hermanos, que los padres deben de poseer ideas correctas en cuanto a su fe en Dios. Y esto, hermanos, ayudará a sus hijos ¿a qué? A relacionarse primeramente con Dios, pero también con amistades que les sean favorables en el crecimiento de su gracia. Amistades que edifiquen. Amistades, hermanos, que no tengan malos preceptos ni malos conocimientos. Y este es el caso contrario. Si no hay atención de los padres en cuanto a conocer con quién se relacionan nuestros hijos, hay un peligro inminente. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: no os engañéis, no erréis. Las malas conversaciones o las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Es necesario, hermanos, tener gran cuidado al seleccionar amigos, al seleccionar compañeros, al seleccionar amistades, porque traen una influencia directa o indirecta a nuestra propia vida. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos, y ahora en la fe, de ver con quién nos relacionamos, de tener mucho cuidado, hermanos, de influenciar en los demás nuestra verdadera fe. El testimonio del cristiano, hermanos, está en lo que dice, en lo que piensa, en lo que habla y en lo que actúa. Pero ¿con quién se relaciona usted? Con gente
que corrompe sus ideas, con gente que tiene con conversaciones que lastiman al espíritu que mora en usted, con las costumbres que ha adquirido usted a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso mismo, hermanos, se refleja en nuestros hijos. Ahí es donde nosotros debemos de estar atentos, hermanos, de con quién conviven nuestros hijos, quiénes son sus amistades, de qué hablan, a dónde van, cómo se comportan. Y esa responsabilidad, hermanos, recae sobre los padres. Es por eso, hermanos, que se deben de evitar las malas compañías. Se deben de evitar las relaciones que sostienen relaciones erróneas o equivocadas a lo que uno profesa. Las conversaciones impuras, hermanos, corrompen nuestra fe y corrompen nuestro corazón. Es por eso, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado. Primeramente, para educar correctamente a nuestros hijos en nuestro hogar, pero también, hermanos, de ver con quién ellos se están relacionando. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que desde un principio fue el propósito de Dios, hermanos, que sus hijos, que Él había adquirido como una nación santa, como un pueblo adquirido, no tuvieran, hermanos, la oportunidad o la debilidad para juntarse con las naciones paganas. Y todo esto, hermanos, viene a influenciar en la conducta del verdadero creyente. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y el versículo número 2, la escritura lo dice. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, hablando de las naciones paganas, y las haya derrotado. Las destruirás del todo. Y luego la escritura dice, no harás con ellas alianza, no te asociarás con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No es el propósito de Dios, hermanos, que el creyente se aísle de los demás, porque somos nosotros la luz del mundo. Pero sin en cambio la palabra de Dios nos está previniendo que si Él ya nos sacó de los vicios y de la mala vida y de las influencias negativas, no tenemos por qué regresar a esas malas costumbres una vez que hemos conocido la verdadera luz de Dios. Es por eso, hermanos, que debemos de mantener mucho cuidado con quién nos relacionamos. El Señor no nos quiere aislar de las relaciones que tenemos en el mundo común, porque todos los días, hermanos, tenemos actividades dentro del mundo secular, dentro de del mismo trabajo, en la calle, en la escuela, en la misma iglesia. Tenemos ese tipo de influencias de diferentes pensares y tal vez de diferente fe. Ahí es donde nosotros debemos de dar testimonio de quién vive en nosotros y quién nos redimió. Por eso la Escritura dice que ya no tenemos que volver a hacer alianza de donde Dios nos rescató. No tenemos que volver a caer en los vicios donde Dios ya nos sacó. Es por eso, hermanos, que el cristiano tiene la obligación de presentar el Evangelio y demostrar con sus obras y con su proceder de quién nos ha salvado. La Escritura lo dice muy claramente. Dice, y no emparentarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí se está refiriendo a la unión íntima de los incrédulos y de los creyentes. Pero no solamente afecta en el hogar del creyente, cuando hay una desobediencia a su palabra, sino que también, hermanos, afecta a toda la familia. Cuando nuestros hijos o hijas creyentes se juntan con incrédulos, viene, hermanos, una falta,
una división, porque aquí hay que escoger entre lo que es mi fe y lo que el mundo me ofrece. Es por ello, hermanos, que la palabra de Dios nos dice muy claro que no tenemos que ya hacer alianzas con gente que no profesa de nuestra fe. No puede haber felicidad ni seguridad, hermanos, en los que no aman a Dios. Y si la hay, es una felicidad y es un amor superficial, que con el tiempo, hermanos, se va diluyendo, se va borrando, y después, hermanos, de una relación o de un compromiso que tal vez llegó al matrimonio, va al fracaso, se rompe. Usted se ha preguntado por qué hay tantas familias divididas, por qué hay tantos matrimonios que fracasan, por qué hay tantos divorcios, por qué hay tantas madres solas o padres solos, porque no se ha puesto, hermanos, el temor de Dios en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es muy clara, que no hagamos alianza, hermanos, entre personas, entre paganos que no profesan de nuestra fe. Aquí en el versículo 34 de Génesis 26, la Escritura nos presenta, hermanos, el caso de Esaú. Esaú, hermanos, había sido educado en los caminos de Dios, pero llegó un momento en su vida, hermanos, que tomó decisiones por él mismo. La Escritura dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo. Esaú, hermanos, como la Escritura lo dice, ya tenía 40 años. Ya no era un niño, ya no era un joven, ya era una persona madura. Pero sin en cambio, hermanos, a pesar de haber sido educado en el temor de Dios, él tomó decisiones por sí mismos. No pidió el consejo de los padres. No obedeció lo que Dios le había dicho y se casó con dos mujeres. Con dos mujeres, hermanos, hititas o eteas, como la palabra de Dios dice, es decir, con mujeres paganas, y se casó con ellas casi simultáneamente. Al hacer esto, hermanos, él menospreció el consejo divino, pero también despreció la dirección de sus padres y no practicó la monogamia como Dios había mandado. Es por ello, hermanos, que en el versículo número 35 de aquí, de Génesis 26, la Escritura sigue diciendo cuál fue la consecuencia de estas decisiones mal tomadas, hermanos, haciendo la voluntad por emoción. Y fueron amargura de espíritu. ¿Quiénes? Las mujeres con las que se casó Esaú, para Isaac y para Rebeca. Se da cuenta, hermanos, cómo no solamente afectó la relación directa de Esaú, sino que afectó la relación de la familia, porque quienes sufrieron, hermanos, fue Isaac y fueron Rebeca. Estas dos mujeres, hermanos, con su proceder perverso, malo, por su religión idolátrica y por su carácter falto de espiritualidad y frívolo, fueron causas del dolor en la casa de Isaac. Es por eso, hermanos, que debemos de seguir lo que la palabra de Dios nos manda. No debemos de asociarnos, hermanos, con gente que no profesa de nuestra fe. Pero volvemos a insistir. No quiere decir que nos estemos apartando o que estemos desechando. Lo que la palabra de Dios quiere decir, hermanos, es de que presentemos el Evangelio, presentemos las buenas nuevas, pero si hay rechazo, la palabra de Dios nos dice que no nos tenemos que asociar. ¿Por qué? Porque va a afectar nuestra espiritualidad y va a afectar nuestra fe, tal como le pasó a Esaú. Consideremos, hermanos, y seamos obedientes a lo que Dios nos manda en su santa palabra. Por eso estamos considerando este tema. ¿Con quién andas? Eso eres. ¿Andas de la mano con Jesús? Eres un servidor y eres un siervo fiel. ¿Andas jugando con las tentaciones que el mundo te ofrece? ¿Estás en peligro inminente para seguir el consejo
del adversario. Amén. Se manifiesta cuando vemos las actitudes de los jóvenes, de los niños, cuando se permiten los padres que el niño haga lo que él quiere, que el niño decida, que el niño tome, hermano, el control de su vida, son pequeños. Claramente la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de mí. Ahí está la promesa, querido hermano. Instruir ese niño en el camino de Dios. Las amistades de nuestros hijos, las amistades de nuestros nietos, hermano, estemos pendientes como centinelas, porque los hijos no son nuestros, es herencia de Jehová. Tenemos que dar cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. ¿Con quién andan? Dice la palabra de Dios, si andamos de acuerdo, si andarán dos de acuerdo, si no estuvieran de acuerdo. Por eso en este día, hermano querido, estamos llevando la familia. Estamos pidiendo a Dios que Dios dé dirección, guianza, sabiduría a los padres y que el consejo que des, hermano, traiga bendición. Y si por alguna circunstancia tu hijo ha fallado, hermano, suplica al Señor que Dios enderece ese camino, que Dios abra el entendimiento para que las palabras y el consejo que tú les das, ellos puedan ver que el amor de Dios está en el corazón de los padres para que ese hijo, hermano, que tanto amas, esté su camino enderezado. Las compañías, hermanos, por las cuales se permite en el hogar con los hijos, con los niños, uno tiene que estar pendiente, hermano, qué transforma espiritual lleva esa familia. Los hogares, hermanos, están divididos. Las familias están rotas. Y a Dios le duele, hermano, la condición del matrimonio que se lleva. Tristemente ahora, hermano, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ahora se dice un matrimonio, que es un matrimonio, hermanos, con dos personas iguales. Dios siempre va a bendecir, hermano, lo que Dios dejó en su palabra. Dios no puede bendecir algo que no está escrito en su palabra. Dios formó el hogar y la familia, hermanos, en el orden divino. Dios puso a cada uno de nosotros, nos dio cargos de autoridad. Y ese es el orden del Señor. Por eso en este día, hermanos, las relaciones que estemos admitiendo van a traer bendición o van a traer destrucción. Como padres tenemos, hermano, que estar cuidando y guiando a nuestros hijos. Ahora que los jóvenes están en la adolescencia y que anhelan tener una relación con alguna joven, una relación de noviazgo. Tristemente ahora vemos a niños de 12 años, a niños de 11 años, a niños de 13, 14 años, mi novia y mi novio. Ese niño piensa formar un hogar, piensa casarse para esa edad. Ese niño ahorita está expuesto al estudio, a la preparación, a que su mente se desarrolle. Muchas cosas se permiten, hermano, pero en vez de traer unidad, traen muchas veces división en la casa. Hay edades, hermanos, hay tiempos para todo. Tiempos donde el joven preparado, ya con una profesión o ya sea con una carrera técnica, está haciendo planes, sueños para formar un hogar. Para eso el noviazgo, hermano, es un tiempo de conocimiento, un tiempo de amor, un tiempo de delicadeza, para que cada uno se vaya conociendo en el trato que se da, en las palabras que se dicen. El noviazgo, hermanos, y la familia. El Señor anhela, hermano, que esos matrimonios estén establecidos en el orden del Señor. Cuidemos, hermano. Si estamos viendo cosas que Dios nos está alertando, eso está mal. Pidamos sabiduría a Dios para poder hablar y tener gracia ante Dios y ante tus hijos para que el consejo que tú les das, hermano, esté respaldado con la palabra de Dios. Por eso estamos llevando de lo que se permite en la casa, de lo que se permite con los jóvenes. Andarán
hermano, andarán dos si estuvieran de acuerdo, dice su Así es. palabra. Así es, la palabra de Dios, hermanos, Amén. nos da advertencias y nos previene en el amor de Dios. El Señor no obliga a nadie a obedecer. La obediencia, hermanos, es un fruto de la fe. Y si nosotros tenemos fe en el Señor y creemos en sus promesas y en lo que Él dejó registrado en este santo libro, debemos obedecer. Lo que estamos comentando, hermanos, no es pensamiento del hombre, Amén. sino que estamos transmitiendo lo que Dios dejó escrito por la influencia del Espíritu Santo para que lo obedezcamos. Dios desea la felicidad del hombre. Dios desea que el hombre tenga esa plenitud para poder desenvolverse y desarrollar su vida exitosa, pero junto de la mano de Jesús. Él desea que cada día, hermanos, crezcamos en la gracia que solamente proviene de Dios. Pero para eso, hermanos, debemos de tener una instrucción y debemos de instruir a nuestros hijos en nuestro hogar. Es por ello que insistimos mucho en este punto. Debemos de instruir a nuestros hijos, pero siempre respaldados con un escrito está. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y el versículo 14, no entréis en la senda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Estar cerca, hermanos, de los pecadores y del pecado disminuye la fe, trastorna nuestra conciencia y es más fácil caer en el camino que nos presentan los malos. Cada vez, hermanos, que recibamos alguna invitación, alguna propuesta que ofenda a Dios, alejémonos. Amén. Porque quien lo está haciendo, hermanos, no tiene temor de Dios. Porque quien le está haciendo esa invitación está influenciado para satisfacer su carnalidad. Es por eso, hermanos, que con amor compartimos lo que la palabra de Dios dice, para estar prevenidos. La ilusión tanto del hombre como de la mujer es tener un matrimonio, hermanos, bendecido por Dios y que perdure toda la vida. Amén. El matrimonio no es para probar. El matrimonio, hermanos, no es para estar un tiempo solamente y aparentar algo que no se vive. Por eso la Escritura, hermanos, nos hace estas recomendaciones para que nosotros, en la inteligencia y en la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, valoremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí en el Salmo número 1 y el versículo número 1, la Escritura dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. La Escritura, hermanos, da una bienaventuranza para aquellos que han obedecido a los requerimientos de Dios. Pero ¿qué de aquellos que están en contra de obedecer lo que Dios nos dice? Aquí en este versículo, hermanos, se resaltan tres verbos. El verbo anduvo, el verbo estuvo y el verbo sentarse. Aquí, hermanos, nos damos cuenta de cómo aquel que es influenciado por las malas compañías muestran una intensidad creciente cuando dice anduvo. Anduvo en el camino de maldad, recogió semillas de maldad. ¿Por qué? Porque estuvo en el consejo de los malos, porque aceptó la invitación que el adversario a través de malas influencias le había hecho. De ahí vienen los fracasos, de ahí vienen los errores, de ahí vienen las malas decisiones. La Escritura también dice, ni estuvo, o sea, del verbo estar, dice, ni estuvo en camino de pecadores. No debemos de aceptar, hermanos, estar influenciados por malas compañías que no edifican.
ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, hermanos, de unirse de una manera definitiva a un grupo de pecadores. En el libro de Proverbios, en el capítulo 24, el versículo 1 y 2, la escritura dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en qué, en robar, e iniquidad hablan sus labios. Las ocupaciones habituales de los hombres malos resultan ociosas, seductoras y atrayentes a los débiles en la fe y son susceptibles a caer en estas tentaciones. Por eso la Escritura nos los dice, no debemos de envidiar a los hombres malos, no debemos de asociarnos con ellos, no debemos de tener sus mismos pensamientos, porque ellos piensan en su corazón robar. Y no se está refiriendo robar de una manera literal, se está refiriendo a robarte a ti, a robar tu moralidad, a robar tu espiritualidad, a robar tu inocencia, a robar tu virginidad. A eso también se está refiriendo. Tengamos, hermanos, mucha precaución para ver dónde se están desenvolviendo nuestros hijos, pero también debemos de tener mucho cuidado en ver quiénes son nuestras amistades. Las ocupaciones habituales, hermanos, de los hombres malos resultan atrayentes y seductoras, y ahí es donde muchos caen en la trampa. Por eso la palabra de Dios nos previene de cómo debemos de no darle paso a ese tipo de tentaciones, a ese tipo de cristianos que se dicen cristianos. Pero, hermanos, no pensemos que estas palabras son para la gente común, estas palabras son para el cristiano. Amén. Y eso es lo que la misma Escritura nos dice. Aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo número 11 nos da esta previsión. Amén. Dice, mas os escribí que no os juntéis, que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatre o maldiciente, o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. El apóstol Pablo, hermanos, da por sentado que dentro de la misma hermandad en la iglesia hay quienes todavía son fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, borrachos o ladrones. Dice, con tal ni aun con más. Los creyentes, hermanos, debemos de estar atentos, enteramente separados de cualquier persona que se dice ser cristiana, pero que es culpable de tales cosas, porque con su conducta inmoral e impura contaminan la fe del verdadero creyente. Es por eso que dice la Escritura, hermanos, dice, con el tal ni aun comáis. ¿Se da cuenta, hermanos, la responsabilidad que tenemos cada uno para obedecer a Dios? Debemos de tomar, hermanos, seriamente, con una madurez cristiana, lo que la Escritura está diciendo. Cada uno es responsable, hermanos, por lo que hace y cada uno es responsable por lo que dice. Cada uno va a tener cuenta de sus propios actos en el día del santo juicio de Dios. Pero todo eso, hermanos, es para el presente. Nosotros debemos de hacer un alto y debemos de meditar, de hacer una reflexión y de ver con quién estamos compartiendo nuestro tiempo, quiénes son nuestras amistades, quiénes son nuestros hermanos en la fe, qué hablamos con ellos, cuál es el tema de conversación. ¿Hay santidad en nuestra plática o hay cosas del mundo en nuestra plática?
Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Aquí en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, la escritura sigue diciendo, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Los creyentes, hermanos, deben de mantenerse enteramente separados de cualquier persona que se dice cristiana, pero que es culpable de todas esas cosas. También se está refiriendo al apóstata. El apóstata es aquel que alguna vez conoció la verdad, pero que se ha retirado. A eso se refiere el apóstol. Dice que no tiene a Dios. Decía tener a Dios, pero faltó una convicción, faltó una conversión, faltó el dar testimonio de quién vino a reformar su vida y se dejaron seducir por las influencias de las malas amistades. Le dieron cabida al adversario que a través de las tentaciones volvieran a su vida pasada. Y la escritura lo dice muy claro. Dice, no los recibáis en casa, ni les digáis bienvenido. Y no es por aborrecerlos o rechazarlos, sino que simplemente, hermano, no tienen a Dios en su corazón. Porque no supieron preservar lo que Dios les había dado. ¿Tienen nueva oportunidad? Sí la tienen. Pero si ellos se resisten, hermanos, entonces ya no hay nada más que hacer, porque usted hace su parte, usted ministra, usted ora, usted testifica. Pero si hay rechazo de la otra persona, hermanos, ya no hay nada más que hacer, más que mantenerse en oración y que el Espíritu Santo obre en la otra persona para reformarse. Por Amén. eso la escritura es tan clara y dice, ni aún los recibáis en casa, ni les digáis bienvenido, porque no traen el Espíritu de Cristo. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 10, la escritura dice, si alguno viene a vosotros, segunda de Juan 1, 10, y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La enseñanza de Cristo. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, lo vuelve a resaltar. Lo vuelve a resaltar. No hay ningún beneficio en recibir a visitantes cuyo fin es engañar a la familia. El Señor nos está previniendo. Por eso dice que no los dejemos entrar a nuestro hogar, porque traen una mala influencia que vienen a engañar a la familia, a dividirla. Este consejo, hermanos, que aparentemente enseña falta de hospitalidad, solo se aplica en el caso de un engañador anticristiano, porque el cristiano recibe con gozo a los amigos en necesidad y a los forasteros. Ahí está la diferencia. La palabra de Dios nunca se equivoca, la palabra de Dios no discrimina, la palabra de Dios nos protege, la palabra de Dios nos enseña, nos previene, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, si la palabra de Dios nos previene de las malas compañías que corrompen nuestra fe y nuestra obediencia a Dios, entonces, ¿qué fuente de orientación debemos de acudir para que haya un verdadero cambio en nosotros y podamos escoger las compañías que sí nos edifican? Amén. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que es a través de la fuente que proviene de Dios, es también a través de la fuente de la influencia de nuestro hogar. Y vamos a leerlo aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 2 y el versículo número 6. Ahí Dios nos enseña y nos muestra, hermanos, cuál es la fuente de la sabiduría del cristiano. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Si nosotros estamos expuestos, hermanos, a la sabiduría que Dios nos da a través del conocimiento que adquirimos por estudiar su palabra, entonces va a venir el conocimiento y la inteligencia para el que la busca. Usted, hermanos, hace sabio por el conocimiento que adquiere. Como lo decíamos a un principio, el conocimiento se adquiere de dos maneras: el teórico, escudriñar la palabra y obedecerla, pero también el práctico. La misma vida, hermanos, nos va enseñando las cosas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer. Pero también la misma vida nos hace aprender de lo malo para no repetirlo y de lo bueno para mantenerlo. Por eso la Escritura dice, porque Jehová da la sabiduría. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos da la inteligencia para conocer y para hacernos sabios. Porque nadie nace sabiendo. Todos, hermanos, tenemos que aprender de esta vida. Y ahí es donde viene la responsabilidad de los padres para educar a sus hijos. Que ellos tengan una buena enseñanza, instrucción, ejemplo y educación en su hogar, para que ellos adquieran ese conocimiento y se hagan sabios en las cosas de Dios. Y al tener esa sabiduría, hermanos, la Escritura dice que de la boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que no es necesario que usted vaya a una universidad o que vaya usted a un seminario para tener sabiduría. No es necesario, hermanos, que usted adquiera un conocimiento teórico secular. Es bueno, yo no digo que no se deban de preparar. Es bueno tener un conocimiento teórico secular porque esa va a ser la base para la vida y manutención de la persona. Pero Amén. nos estamos refiriendo al conocimiento y la sabiduría en la palabra de Dios. El hombre más humilde, hermanos, puede ser más sabio que aquel que sale de alguna universidad, porque tiene la sabiduría de Dios en su mente. ¿De qué vale, hermanos, que tenga yo la sabiduría secular si es que no tengo la sabiduría de Dios? Amén. De nada vale. Por eso la Escritura dice que nuestra primera fuente para adquirir la sabiduría de Dios es a través del conocimiento de su palabra. Aquí, hermanos, se presenta, por lo que estamos leyendo, la razón por la cual el ferviente buscador de la verdad puede estar seguro de que encontrará sabiduría en la fuente de la sabiduría, que es la misma palabra de Dios. Jehová, hermanos, es la fuente de la sabiduría, es la fuente de la inteligencia para comprender cuál es el deseo de Dios para nuestra propia vida. Por eso, hermanos, insistimos en el tema: con quién andas, eso eres. ¿Andas con Dios? Escudriña su palabra, lo obedeces, vas a dar frutos, hermanos, del Espíritu Santo que mora en ti. Debemos de tener mucha precaución, hermanos, en fijarnos con quién andan nuestros hijos, cuáles son nuestras amistades y de cuál es nuestro comportamiento cristiano para bendecir a los demás a través del testimonio que damos. Amén. Amén. Todo esto, hermanos, lo a- vamos a tener el entendimiento si llevamos, hermano, el culto familiar en el hogar, donde podemos, hermano, instruir a nuestros hijos cuando están pequeños, hablarles, hermanos, de la palabra de Dios, hacer oración y buscar su gracia en su perdón. Nunca dejes, hermano, de reunir a tu familia en el entorno del altar de Dios, donde ahí encontraremos refugio, hermanos, donde ahí estará un cerco protector. Recordemos, hermanos, que nuestros amados están expuestos a tentaciones y pedir a los santos ángeles de Dios que ponga un cerco de cobertura de amparo para la casa. Para eso es el culto familiar. Pedir al Señor en este día, hermano, que si es primera vez que has escuchado que
que como familia nos reunimos, que como familia hacemos oración. Hermano, esto viene del Señor. Hazlo, querido hermano, porque en el hogar es a donde más hay guerra, donde más hay tribulación. Porque el enemigo sabe, hermano, que Dios ama a la familia, que de Dios es el matrimonio. Por eso el enemigo trata de romper familias, pero el Señor edifica hogares. Por eso estamos llevando que cuidemos, hermano, el comportamiento, que cuidemos, hermano, las compañías, que no nos contaminemos, hermano. El ser cristiano, hermano, es llevar el ejemplo que Cristo nos dejó, ser ejemplos imitadores de Él, seguir sus pisadas, hermano, y pedirle al Espíritu Santo que Él dé dirección y guianza en todo lo que vamos a hacer. Por eso estamos llevando en este día con quién andas. Eso eres. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos sigue ministrando y nos da, hermanos, consejos sabios para la edificación de nuestra propia vida, pero también para poder instruir a nuestros hijos. Nos da razones, nos da bases para que a través de nosotros seamos bendición para nuestros hijos. Amén. Nuestros hijos deben de estar atentos, hermanos, a lo que un padre comprometido, a lo que un padre cristiano, para lo que un padre piadoso, que ora, que está ferviente en las cosas de Dios, que sirve al Señor con ejemplo y por precepto, para poder que el hijo escuche, hermanos, las palabras que Dios pone en su corazón. Aquí en el libro de los Salmos, en Proverbios capítulo 1, versículo 8, la escritura le da una instrucción a los hijos. La escritura dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El consejo, hermanos, que proviene de padres temerosos de Dios, es un consejo, hermanos, que nos va a traer bendición. Es un consejo, hermanos, donde se va a mantener la fe que guardamos en Cristo a través de la boca de los padres. La instrucción del Padre, hermanos, incluye la disciplina y el Hijo respetuosamente se somete. ¿Por qué? Porque es de beneficio para él. El Hijo, hermanos, acepta la instrucción de un padre cuando ve el ejemplo del Padre. Cuando el Padre le dice al Hijo, no fumes, es porque el Padre no fuma. Cuando el Padre le da un consejo al Hijo, es porque el Padre, hermanos, es un consejo ideal para el Hijo. Cuando el Padre recomienda al Hijo estudiar la palabra, orar a Dios, es porque el Padre lo hace. Es por eso que la Escritura nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre. Pero también sigue diciendo, y no desprecies la dirección de tu madre. La madre, hermanos, dirige, la madre conduce, la madre mantiene a los hijos en la senda de la justicia. Amén. Hay madres, hermanos, que pasan mucho tiempo sin que usted lo vea en oración, a favor de intercesión de sus hijos, de su sangre. La madre se duele, hermanos, cuando hay fracasos en la vida. La madre se duele cuando hay inmadurez, cuando hay malas decisiones. La madre se duele, hermanos, cuando ve que el hijo anda en malas compañías. Es por eso, hermanos, que el matrimonio que Dios establece habla de la instrucción del padre y habla de la dirección de la madre. Amén. Ese es el ideal de Dios, que haya una familia, hermanos, que esté comprometida en los caminos de Dios para hacer bendición a sus hijos. La palabra de Dios, hermanos, es otra fuente de la sabiduría, así como nuestra relación con Dios, así como nuestro sometimiento a los padres,
pero también nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en el Salmo 119 y el versículo número 9. La Escritura lo dice. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Los que emplean eficazmente, hermanos, la espada del Espíritu, que es su palabra de Dios, vencerán las tentaciones. La mente, hermanos, siempre debe de nutrirse de la palabra de Dios para mantenernos fortalecidos. Y esa es nuestra oración, hermanos, que Amén. seamos hombres y mujeres, que seamos matrimonios, sometidos, hermanos, al temor de Dios y que eduquemos, instruyamos, disciplinemos, pero sobre todo, hermanos, que tengamos mucho cuidado de con quién se relacionan nuestros hijos. Con quien andas, eso eres. Amén. Vamos a hacer una oración de consagración, hermanos, poniendo la familia en las manos de nuestro Señor. Amén. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente, Señor, hemos escuchado tu voz, hemos escuchado la instrucción de tu palabra. Rogamos que abras el entendimiento, que abras ojos y oídos espirituales para que podamos, Señor, tener claridad de mente y que favorezca, Señor, la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hacemos oraciones, amado Padre, por el perdón, Señor mío, porque te fallamos, porque no somos obedientes a tus principios. Y rogamos que la luz de tu verdad sea una luz que ilumine cada día nuestros caminos. Danos el entendimiento, la gracia, Señor, para hacer tu voluntad. Por favor, Padre, te rogamos, ante todo, por el matrimonio. Te pido por las familias. Hacemos oraciones, amado Dios, por esa casa que está dividida, por ese matrimonio que está roto, por ese hombre y mujer que han pasado dolor y tristeza por una separación. Te ruego, amado Jesús, que intervengas en ese hogar, que des gracia, Padre, en edificar las familias. Oramos, amado Dios, para que ese altar espiritual, que es a donde tú hablas, Señor mío, cada día esté edificado en las familias. Pedimos, amado Dios, que despiertes el deseo de la oración, el deseo de escuchar tu voz, del estudio de tu palabra. Y te pido un cerco protección para nuestros hijos, para nuestros nietos. Da gracia en estas humildes oraciones. En el nombre de Jesús, bendice el culto familiar. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por la familia. Que Dios bendiga tu matrimonio y te dé el deseo de tu corazón, padre y madre. Bendiciones. Amén.